Hola a todos y todas, chicos, chicas. Espero que estén súper bien en sus casas y puedan haber respetado la cuarentena, no salgan a exponerse gratuitamente y no hayan hecho rabia a sus padres tanto. Ya los conozco ya. Bueno, hoy día les voy a hablar en una clase bastante express de algo que nos tomaría bastante tiempo tratar y que tiene que ver con la conformación del Estado-Nación en Chile. Y que, bueno, con el paso, con el transcurso de la clase nos vamos a entender mejor. Y el objetivo de la clase es poder analizar el periodo de formación de la República Chilena como un proceso que implicó el enfrentamiento de distintas visiones en modo de organizar al país. Suena como medio chino mandarín. Bueno, nadie quiere saber un poco de los chinos, pero suena como un poco eso, pero a medida que transcurre la clase vamos a ir explicando cada uno de los conceptos que aparecen ahí. ¿Bien? Bien, lo primero es que la habilidad que vamos a trabajar es tratar de explicar qué sería lo elemental acá en esta sesión. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la independencia de Chile, que es lo que la mayoría sabe, pero que en el fondo nos permite entender lo que vamos a explicar a continuación, ¿cierto? Eh, la conformación del Estado en Chile nace a partir de la independencia o emancipación chilena, que ya ustedes han estudiado en sexto básico, en octavo, primero medio, y así sucesivamente van a seguir estudiando y por los siglos de los siglos. Bueno, la independencia como antecedente tenía antecedentes tanto internos como externos, ¿cierto? Es que los criollos querían independizarse. ¿Por qué? Porque había un concepto que se llama el monopolio comercial, que ustedes ya lo conocen bastante, en el que España obligaba a todas sus colonias, incluyendo Chile, a comercializar solamente con ellos. Ya, no hay nada más que explicar con respecto a eso. Entonces los criollos españoles que habían nacido en Chile querían cierta independencia económica porque pensaban que los productos españoles, se acuerda que eran malas las cuestiones, se demoraban mucho tiempo en llegar y caro. Muy, muy malas, muy, muy caro y el tiempo es casi como en AliExpress, ¿cierto? Que uno pide algo y se demora pero un montón en llegar. Entonces, querían independencia económica, ese sería un antecedente económico. En cuanto al antecedente más bien político, existía una conciencia nacional, ¿cierto? Vamos acá, aquí estamos estudiando. Existía una conciencia nacional, quiere decir de que ellos, por la lejanía con España, se sentían pero muy chilenos y mal, mal, mal españoles. Porque España quedaba meses. Una persona que decidía ir a España desde Chile se demoraba 3 4 meses en llegar, tenía que viajar en carreta, después se tenía que ir en barcos que eran súper malos. Entonces, las distancias, las comunicaciones no eran como las que son ahora, que por eso estamos como estamos en cuanto a la pandemia. No eran como ahora, ¿cierto? Sino que eran más lentas y por lo tanto eso hacía que las distancias fueran mucho, mucho más largas. Una persona se demoraba 3 días en recorrer 70 kilómetros. Entonces era mucho. ¿Ya? Entonces la gente, había una conciencia nacional de ser chileno y no ser español. Y dentro de los factores coyunturales que tienen que ver con qué es lo que pasaba externamente, estaba la crisis española, la crisis de la monarquía española, que se manifestó en la toma del rey Fernando VII y que lo tomaron detenido. Napoleón Bonaparte usurpó el poder y puso a uno de sus hermanos a gobernar España y entonces como las colonias españolas eran del rey, los chilenos, que eran colonias, se sintieron con la autoridad de formar juntas de gobierno y estas juntas de gobierno después la idea era independizarse. Y el mal gobierno colonial lo hacían súper mal.
¿cierto? Ustedes ya saben, ya lo hemos visto, que las autoridades cuando ejercen un mal gobierno, la gente, ¿cierto? Se puede hasta rebelar contra eso, que fue lo que ocurrió con la Revolución Francesa y que también después terminó ocurriendo en España en esta época, ¿ya? Eso es un antecedente bastante externo. Dentro de las consecuencias de la independencia de Chile tenemos que se construyó en Chile un Estado republicano. Y eso tiene que ver mucho con lo que ya se vio anteriormente, que la mayoría de los países europeos eran monarquía y que después de la Revolución Francesa pasaron a ser república. La diferencia entre una monarquía y una república es que una monarquía está gobernada por un rey y la república está gobernada por un presidente electo por votación popular. Que en ese tiempo no había votación popular porque votaban solamente los ricos, pero ya se acerca más o menos a lo que ahora actualmente conocemos como democracia. ¿Ya? En el punto número 2, se conserva la estructura social. Si bien es cierto, hubo un cambio económico, un cambio político, después de la independencia de Chile, lo que pasó era que los grandes ricos de la época colonial seguían siendo ricos. O sea, no se distribuyó la riqueza. Y la estructura piramidal, acuérdense de la estructura que dividía a las personas en estamentos, la estructura piramidal seguía siendo igual. Entonces, era como dicen en buen chileno, se cambió carne por charqui, porque al pueblo, que era la gran mayoría de las personas, no significó ningún cambio. Se mantuvo en la estructura social. Los ricos seguían siendo ricos, la iglesia seguía teniendo los mismos privilegios que siempre y los pobres seguían siendo extremadamente pobres. Y otra de las consecuencias de la independencia de Chile fue que, como se enfrentaron dos ejércitos, el ejército realista, que eran los que apoyaban al rey, y el ejército revolucionario, que eran los criollos, se enfrentaron mutuamente, ¿cierto? El país quedó devastado porque la base de la economía era la agricultura. Y hacer la agricultura y las peleas, ¿dónde se desarrollaban las batallas? Se desarrollaban en el campo, ¿cierto? Se incendiaban los campos, la hacienda, los grandes campos fueron destruidos, entonces la economía pero se fue al ser, muy mal. Por lo tanto, una de las cosas que se tenía que hacer después de la independencia de Chile era reconstruir el país. Bien, las etapas de la independencia de Chile solamente las voy a nombrar porque no es necesario entrar tanto en detalle. La patria vieja, la restauración absolutista en la parte del medio y la patria nueva en la última parte de 1817 a 1823, que coincide con el gobierno de Bernardo O'Higgins. Bien, hasta ahí. Ojalá y espero que la mayoría se haya acordado de lo que hemos visto anteriormente, pero esa fue la independencia a grandes rasgos. Bien, el título para hoy día será la conformación del Estado-Nación en Chile, que quiere decir que después de la independencia había que organizar el país. Entonces, ¿cómo se organizaba este país? ¿Cómo se organizaba este país? Y hubo un periodo más o menos de 7 o 8 años, entre 1823 y 1830, en donde los políticos de Chile tenían que decidir cómo se organizaba este país. Entonces habían dos posturas. O los historiadores más bien, para ser más exacto, estudian el periodo desde dos puntos de vista. ¿Ya? Y los dos puntos de vista son los que están aquí en la flechita roja y en la flecha verde. El primer punto de vista es el periodo de acá. Se pensaba, o los historiadores piensan, de que este periodo que va desde 1823, cuando termina la Patria Vieja, hasta 1830, cuando comienza la República Conservadora, estos 7 años de organización de la República, eran un periodo de anarquía. Y ya la mayoría sabe que la anarquía es cuando hay un desorden, ¿cierto? Entonces, hay historiadores que piensan de que este periodo fue un periodo de desorden porque
O, por ejemplo, había un director supremo que era un presidente, parecía un presidente, llegaba este director supremo, estaba un par de días en el poder, venía otro, un golpe de Estado, muchos golpes de Estado, muchas constituciones políticas, vamos a ver algunas constituciones políticas, entonces se pensaba de que era un periodo de mucho desorden. Anarquía es igual desorden. Anarquía quiere decir de que nadie gobierna. Entonces el país estaba dividido en este país que era muy distinto al que conocemos actual, porque antes era más grande. Estaba dividido por personas, por ejemplo, los que vivían en Concepción siempre estaban peleando con los que vivían en Santiago, entonces nunca se ponían de acuerdo, había una pelea interna interesante, entonces ninguno gobernaba. Entonces ahí los historiadores piensan de que es un periodo de desorden. En cambio, hay otros que son un poco más optimistas y que hablan de la flechita azul, hablan de un periodo de ensayo. ¿Por qué? ¿Por qué será así? Lo que pasa es que piensen ustedes que Chile estuvo aproximadamente 300 años siendo una colonia española. Entonces nadie podía gobernar. Imagínense ustedes, ya tienen su papá, tienen su mamá, su abuelita, con quien vivan. Y de repente ustedes de 13, 14 años le dicen, ¿saben qué? Ustedes van a gobernar la casa. Ustedes van a decidir cuáles son los recursos, cómo tienen que, qué es lo que hay que comprar en el supermercado, tienen que pagar las cuentas por internet, tienen que ir a hacer la fila, ¿cierto? Para obtener algún tipo de beneficio, en fin. Ustedes se tienen que arreglar de la casa. ¿Lo podrán hacer sin que cometan ciertos errores? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos cometido errores, los adultos, ¿cierto?, en administrar la casa. A veces nos falta plata, nos sobra plata. En fin, es difícil gobernar una casa. Sí que lo ponemos en esos términos. Entonces, imagínense los chilenos que estuvieron 300 años, desde 1532 aproximadamente hasta 1810, hasta 1823, estuvieron toda esa cantidad de años siendo gobernados por otros y luego de eso tuvieron que organizarse. Después cuando vino la independencia de Chile, porque la independencia significa que los chilenos tenían que gobernarse a sí mismos, ¿cierto? El ejército español se retiró, bueno, no reconoció la independencia hasta 1848, pero, eh, pero había que hacer el intento, había que gobernar. Entonces se piensa, y los historiadores dicen, de que esta época es una época de ensayos políticos, de cómo gobernar. Entonces tenemos dos visiones. Tenemos la visión pesimista, que era una anarquía, que era un desorden, y también tenemos la visión positiva, más optimista, que se pensaba que era una época de ensayo. Había que probar cómo gobernar el país. Bueno, luego del proceso de independencia, Chile, como aparece ahí abajito, como aparece aquí esta guaguita, que se parece a mi guagua Dante, esta guaguita simboliza que Chile era un país bebé. En 1823 era un país que recién estaba naciendo, una república que recién estaba en pañales, porque nadie sabía, como ya les expliqué anteriormente, nadie cachaba cómo había que gobernar. ¿Ven? Entonces, habían estas cuatro flechas indican ciertas cosas. Primero, habían visiones políticas distintas. Habían unos que decían que teníamos que elegir un rey. Habían otros que decían de que había que ser como Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos es una república federal, igual que Argentina, donde hay estados que se gobiernan a sí mismos, pero que tienen un presidente. Por ejemplo, California se gobierna a sí mismo, es la séptima economía del mundo. Pero también hay otros 50 y tantos estados, 55 estados. Bien, entonces, las visiones políticas de la época decían que o éramos una monarquía, o éramos una república, o una república federal. Entonces no se ponían de acuerdo. ¿No? Era difícil ponerse de acuerdo. El otro problema que tenía Chile en la época que teníamos era la situación económica. Yo ya les dije que
Chile, después de 1823, cuando termina el proceso de independencia, quedó totalmente destruido. No había economía, ¿de dónde sacábamos cosas? Si la economía, por ejemplo, la teníamos, el monopolio comercial lo teníamos con España, ¿qué es lo que había que hacer? Había que comenzar a vender lo que teníamos a otros países. Y ahí le empezamos a vender cosas a Argentina, a Perú, después se separó Bolivia, a Brasil, Estados Unidos ayudó mucho, también porque como ellos querían ser potencia mundial y no querían que los europeos se metieran, ¿cachai? Empezaron ahí a tratar de, de vender y comprar cosas. Entonces la situación económica era mala y había que reactivar la economía, por eso estábamos en pañales. Un tercer elemento tiene que ver con la identidad, porque si bien es cierto había un pequeño grupo de políticos que sabían lo que era ser chileno, la mayoría no se sentía para nada chileno. ¿Qué es lo que se sentían? Españoles. De hecho le decían, oye, no, ¿eres chileno? No había ninguna posibilidad de sentirse chileno. Nada. ¿Por qué? Porque no existía el concepto de nación metido en el interior de la persona. Porque, por ejemplo, imagínense los campesinos que vivían ahí en el campo, ellos trabajaban de sol a sol, no les interesaba si es que el país estaba gobernado por chilenos, si el país estaba gobernado por estadounidenses o estaba gobernado por españoles. La vida de las personas en Chile era bastante monótona de trabajar. Se levantaba muy temprano en la mañana y se acostaba muy tarde trabajando, entonces ni siquiera sabía leer y escribir. Entonces ni siquiera sabían lo que era España, cómo era el mundo. Como ya les expliqué anteriormente, las personas que eran los campesinos siempre estaban ahí en su lugar, ¿no? Como lo que ocurría en Europa durante la Edad Media, ¿ven? Entonces, la identidad, había que crear ese sentimiento chileno. La gente no lo tenía. Por ejemplo, cuando nosotros acá en Chile juega la selección chilena, oh, nosotros somos chilenos, bien, bien. Pero cuando pierde, no, perdieron ellos, pero cuando gana, ganamos todos. Entonces la identidad es lo que es propio de nuestra cultura chilena. Les voy a dejar ahí como tarea después que logren desarrollar el concepto de identidad y qué es lo que nos hace realmente chileno. Bien, y finalmente el punto número 3, 4, este que está en amarillo, tiene que ver con el territorio. Ese es un complejo tema, porque más de alguno tiene que estar pensando en la Patagonia, otro en el norte, que durante este siglo XIX, que se lo voy a escribir aquí, la X palito y no me resultó, pero la X palito X del siglo XIX, ¿cierto? Durante ese siglo, ¿qué es lo que ocurrió? Chile cambió, creció por un lado, se achicó por el otro, y vamos a ir viendo cómo fue cambiando el territorio. Entonces había que defender el territorio chileno. Entonces lo primero que se hizo fue crear un ejército. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, que los españoles tratasen de recuperar el territorio y que otros países como Argentina, como Perú, se fueran quitando territorio. Por eso que durante esta época ustedes analizan las guerras que hay y son unas guerras pero tremendas. Grandes guerras. Guerra, por ejemplo, la guerra del Pacífico, que la casi guerra con Argentina, hubo una guerra, por ejemplo, que es bien interesante, donde los paraguayos se enfrentaron a los brasileños y a los argentinos juntos, y les ganó, el Paraguay ganó. Entonces, guerra entre países vecinos, entre Colombia, por ejemplo, y Venezuela, en fin. Y todo tenía que ver con el territorio. Y eso después lo voy a ver en la siguiente diapositiva, ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Bien, entonces para resumir, en la parte de arriba de su pantalla tiene las dos visiones historiográficas que se tenía de este periodo. El primero, anarquía, desorden, ensayo, prueba o aprendizaje político. Y abajo tenía los grandes desafíos que tenía el país, que era una guagua, que estaba en pañales recién, que era cómo se organizaba el punto número 1, cómo se organizaba el país, cuál era la situación económica del país, qué era la identidad y a la vez cuál era el gran problema que se tenía en relación al territorio. ¿Ya? Miren, vamos recién en una diapositiva y hemos hablado 20 minutos. Uf, ya, pues el mapa de Chile en 1823, pues aquí está.
Se los dejo para que para que lo vean un ratito. Ahí está ese mono que abre los brazos y dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Si yo no entiendo. ¿Qué es lo que ven ahí del mapa chileno? Esos eran los límites de Chile al fin de la colonia. Es decir, los límites de Chile en 1810. Un poquito antes de la independencia. Díganme, ¿cómo estará ahí la cosa? Por ejemplo, ubiquen Arica. Miren Arica. ¿Qué está pasando con Arica? ¿Por qué está fuera del territorio? ¿De qué país es Arica? Perú. O sea, un poquito abajo, partida Chile, por ahí por Copiapó, Tocopilla, el Tocopillano, Alexis Sánchez. Ahí partida Chile. Y después Mendoza. Mendoza era argentino. Pero miren Santiago. Y la línea que está al lado. ¿Hasta dónde llega Chile? Todo eso que está se los voy a marcar para darle una ayudita. Todo esto que está aquí era chileno. O sea, Argentina, para que se hagan una idea, porque este mapa es un mapa antiguo, estaba en un texto escolar de los años 80, era eso, Argentina era eso. Y Chile era más grande que Argentina. Y no puede decir, pero ¿cómo Chile va a ser más grande que Argentina? Sí, lo era. Sí. Y después, Chile, si nosotros lo conocemos en la actualidad, le voy a hacer la rayita aquí, un poco impreciso, ¿cierto? Es todo eso, es una raya en América del Sur. Si estuviésemos en clase yo le diría otra cosa, pero es una raya en América del Sur. Entonces Chile, a propósito del problema territorial que tenía, era eso. Entonces encima, a la vez, la población chilena no eran más de entre 200 y 300 mil personas. Entonces, imagínense, las ciudades importantes de la época eran La Serena que estaba como por aquí, acá, perdón, está un poquito más arriba de Santiago. Tenemos Santiago y también tenemos Concepción, que estaban como por aquí. Ya, esas eran las tres grandes ciudades. Pero para acá no teníamos nada. Bueno, después les voy a contar la historia de Darwin, Charles Darwin, y cómo dijo que este territorio era súper malo. Y resulta que los argentinos han construido toda su economía a través de la explotación del petróleo que se encontró en la Patagonia y a través de la explotación del territorio de la carne, y son los mayores exportadores de carne del mundo. O sea, Chile podría haber sido perfectamente un país igual de desarrollado que Brasil, por ejemplo. Pero las decisiones políticas igual una las va mirando y las mira en forma retrospectiva, ¿cierto? Para atrás. Y uno dice, uy, son pavos, podrían haber tomado esa decisión. Pero claro, uno lo mira para atrás. Pero quizás estando en el momento, porque si imagínense, Charles Darwin llegó y dijo, ese territorio no vale nada. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en la época? Le hubiesen hecho caso a Charles Darwin, si era el científico de la época, el Stephen Hawking de la época. Entonces, o el Albert Einstein de la época, entonces no, nadie se lo cuestiona. ¿Bien? Entonces, ese era nuestro territorio. Se los quería mostrar ahí para que después se agarraran los pelos que yo no tengo, se agarraran los pelos y dijeran, pero ¿cómo Chile? Bueno, ese era el territorio que, voy a volver un poquito atrás, este era el territorio que Chile, que estaba en pañales, tenía que organizar. ¿Bien? Una última cosita antes de terminar. Llevamos 24 minutos. La idea es que sean clases de media hora nomás para que van a estar pegándonos la lata. Después vamos a hablar un poco más sobre eso. Habían distintas miradas políticas. Como yo les dije al principio, habían visiones políticas de cómo organizar el país. Las facciones políticas no eran partidos políticos. En esta época no podríamos hablar como por ejemplo de la RN, el Partido Socialista, la Unión Demócrata Independiente, el Partido Radical. No podemos hablar en esta época
de partidos políticos. Lo que sí podemos hablar de facciones, de grupos. Una facción política, por ejemplo, podría estar compuesta por 12 personas, 20 personas, que eran influyentes porque sí tenían mucha plata. Pero no podemos hablar de, por ejemplo, la Unión Demócrata Independiente o el Partido Socialista, que son los partidos más grandes de Chile. Los dos que son totalmente opuestos. Pero sí había facciones políticas que pensaban distinto. Estaban los pelucones, se les decía pelucones porque ustedes se acuerdan de las pelucas esas gigantes como con pompones que se usaban en la época antigua. Bueno, estos seguían usando esto mismo. Entonces los pelucones eran conservadores. Ellos querían volver a ser una colonia de España. Serían como el voto del rechazo en la actualidad. Ellos quieren una constitución, es como que si quisieran la constitución de 1980 en la actualidad. Votan rechazo. Eso serían los pelucones. ¿Ven? Después estaban los higginistas, que como su nombre lo indica, eran personas que seguían a O'Higgins porque querían que O'Higgins gobernara. ¿Recuerdan ustedes que durante la última época de la Patria Nueva, O'Higgins gobernó? Durante 1817, 1823, y algunos historiadores dicen que no lo hizo tan bien, otros no tan mal, pero el problema de O'Higgins, que quería mantenerse en el poder, perpetuarse en el poder. Ese es el problema que tienen muchos políticos. Por ejemplo, Vladimir Putin, que cambió la constitución de su país para seguir siendo presidente. Evo Morales, que lo quería hacer y hubo un golpe de Estado. Augusto Pinochet, que estuvo 17 años en el poder. En fin, en Chile se prohíbe la reelección en la actualidad. Por eso que, por ejemplo, Michelle Bachelet salió, después esperó un periodo y volvió a salir. Sebastián Piñera salió presidente, después vino Bachelet y después volvió a salir Piñera, ¿ven? Entonces no pueden haber reelecciones. En Estados Unidos solamente se permiten 2 en la actualidad. Barack Obama, por ejemplo, gobernó 2 veces. Donald Trump, una, y vamos a ver si sale la segunda. Es todo en incertidumbre. Entonces los higginistas querían a O'Higgins de vuelta al poder. Los estanqueros eran los banqueros. Los Farca, los Luxich, los Angelini, los Falcini, todos los banqueros. Estoy hablando de banqueros actuales. Pero eran los estanqueros, eran los banqueros, los que se dedicaban al comercio. Después estaban los pipiolos, que eran los liberales, que eran, por ejemplo, en la actualidad el Frente Amplio, por ejemplo, diría eso. El Frente Amplio son como puros cabros, pura gente joven, entonces son más liberales. Ellos van a la vanguardia, son progresistas, significa que a ellos les gusta, por ejemplo, la idea, no sé, ahora están a favor del aborto, del matrimonio homosexual, estarían a favor de la legalización de la marihuana, de la eutanasia, en fin, todo lo que es más progresista serían los pipiolos. Y en este caso, los pipiolos querían un presidente elegido por el pueblo. Ese era como el gran cambio. 7 minutos. Después venían los federalistas, que eran los gringo lovers, los que amaban Estados Unidos. Entonces estos tipos, ¿qué es lo que decían? Como Estados Unidos era súper chiquitito en relación a como es ahora, pero estaba dividido en estados federales, por eso eran federalistas. Y los chilenos decían, nosotros nos queremos parecer a los estadounidenses, queremos ser gringos, por lo tanto tenemos que parecernos a ellos. Entonces, ¿qué es lo que querían? Ser como Estados Unidos. Que cada ciudad importante de Chile fuera un estado federal independiente. El problema es que estaba La Serena, como ya les dije, estaba Concepción, en ese tiempo estaba Valdivia igual, estaba Santiago, y querían separar Chile en ocho estados federales, pero resulta que nunca les funcionó, porque los únicos ricos ahí eran los de Santiago. Los de Conce eran pobres, yo soy de Conce, eran pobres, ¿pero por qué? Porque ellos siempre estaban peleando contra los mapuches, porque acuérdense que, como vamos a ver en algún momento, Concepción estaba en el río Biobío, y del río Biobío abajo, ¿qué es lo que había? Territorio mapuche. Entonces siempre se estaban agarrando a combo y la guerra con los mapuches. Entonces, chuta, los pobres
los pobres de Concepción paraban la ciudad, después venía el verano, los mapuches le rompían la ciudad, le paraban la ciudad, se le rompían la ciudad, entonces nunca pudieron progresar. Entonces era imposible aplicar el federalismo en Chile. Pero ellos miraban a los gringos como si fuera la última chupa del mate, y lo eran en ese tiempo. Bien, entonces todas esas eran las facciones políticas. Lo que les voy a pedir en algún momento como tarea evaluativa, solamente como tarea para ir pesquisando los conocimientos, era que me hablen, cada uno investiguen cuáles son los 5 grupos políticos de la época y cuáles son las principales características y algún personaje por ahí que esté representado con estos pelucones, higienistas, tanqueros, pipiolos y federalistas. Por el otro lado, por su lado izquierdo, está lo que se conoce como los ensayos constitucionales. Por eso yo al principio les decía que esta época, entre 1823 y 1830, es considerada una época de ensayo, porque hubo constituciones. El apruebo y el rechazo en la época tiene que haber sido terrible. Imagínense. Es como ahora. Me estoy acomodando un poquito. Chiquillos, hubo 3 intentos de constitución. Habíamos hablado anteriormente que las constituciones eran un grupo de leyes escritas, como la que tiene Diego Portales ahí en su mano, leyes escritas en donde estaban las leyes principales de cada país. Por ejemplo, si nosotros analizamos la Constitución de 1980, cuando dicen los derechos del agua, muchos de ustedes han escuchado sobre eso, sobre los derechos del agua, el precio de los combustibles, los aspectos básicos de la vida están regulados con eso en la Constitución. Si pudiésemos cambiar la Constitución, los que quieren cambiar la Constitución, podríamos eventualmente tratar de mejorar ese aspecto que tiene que ver con los derechos del agua y otras situaciones que nos darían una clase entera. Si quieren una clase entera sobre eso, avísenme y yo le hago un videíto para poder estudiar la Constitución del 80 y cómo podemos entender el problema actual del rechazo y del apruebo. ¿Bien? Para que usted se forme una postura. Yo ya la tengo, pero la idea es que usted también la tenga en base a fundamentos. La idea no es estar imponiendo. La Constitución de 1823 fue una constitución moralista. También les voy a pedir como tarea que averigüen cuáles son las 3 constituciones de la época y cuáles eran las 3 o 4 características principales. La constitución era constitución moralista porque lo que buscaba era que la población tuviese otro tipo de conducta, se sacara el sombrero, por ejemplo, cuando saludara, fuera a misa todos los días, pudiese utilizar dinero, hablaba sobre el matrimonio homosexual en la época. Imagínense a dónde, imposible. La gente era asesinada si es que eran homosexuales. A las lesbianas las trataban de brujas, entonces era una época totalmente distinta, bien interesante pero distinta. Y esta constitución del 23 fue hecha por un caballero de apellido Egaña, ¿cierto? Juan Egaña, y que se logró aplicar en Chile, pero muy cortito tiempo porque después vino un golpe de Estado. Después vienen las leyes federales que se intentó establecer Chile como una república federal, igual que como la de Estados Unidos, y después finalmente viene la Constitución de 1828, que es una república liberal que se quería parecer mucho organizaba el país de acuerdo a las ideas francesas, no inglesas, sino que francesas, porque ahí también hay una diferencia. Y era muy, muy adelantada para la época. Hablaba de que toda la gente podían votar, hablaba de que se tenía que tener un presidente, una cámara de diputados, una cámara de senadores, como más o menos es en la actualidad. Pero en la época era súper difícil que se aplicara. Muy, muy difícil que se aplicara. Bien, entonces, para resumir y para ir concluyendo, la época que estamos estudiando es una época que se conoce como la época de ensayos constitucionales o época de anarquía. Viene inmediatamente
después de la independencia de Chile y se desarrolla entre los años 1823 y 1830. Lo importante aquí es saber por qué, cuáles eran los desafíos, los principales desafíos que tenía Chile como una nación guaguita, una nación bebé, cuáles eran las facciones políticas que existían en la época y cuáles eran los tipos de ensayos constitucionales que se quisieron aplicar en la época. Bien, vamos a terminar hasta ahí. Próxima semana o a mediados de semana, dependiendo de lo que establezca el colegio, ¿cierto? Les voy a entregar la segunda parte de esta clase, porque todavía queda. Si estuviésemos en clase, tendríamos que hablar de todo esto. ¿Bien? Todavía me falta, hasta llegar a la tercera clase. Así que, descansen por hoy. En algún momento les voy a enviar las preguntas para que averigüen por su propia cuenta y las puedan responder en sus cuadernos, porque llegando a clases en algún momento se las voy a pedir. ¿Bien? Así que les vaya muy bien, pórtense bien, no hagan rabiar a sus padres, ni a su mamá, ni a su abuelita, no persigan al perro, al gato, no, los gatos más difíciles, son más locos. ¿Ya? No le pegue a su hermano chico, no se meta a la pieza de la hermana a robarle el diario de vida. Todavía sí que existen diarios de vida. No creo. Que les vaya muy bien, chiquillos. Adiós.